Muy buenas, balderos. Hoy os traigo una bizarrada, la Game Kids Advance. Esta semiconsola, porque me niego a llamarla consola como tal, es un híbrido entre maquinita LCD de multijuegos, donde tenemos Tetris, tenemos algún juego de plataformas y alguna cosa rara, y una Famicom. La podemos conectar a la tele por antena o por AV, que incluye directamente la consola, y podemos jugar a la Famicom desde ella. Funciona a pilas o enchufada. Vais a ver que incluye algunas cosas bastante chulas, pero me ha parecido interesante enseñárosla porque es algo curioso de ver el funcionamiento. A ver si os gusta, ¿vale? Venga, hasta ahora. Y aquí tenemos la Game Kids Advance. Como veis, un arte bastante simple, MG Games. A saber, alguien sabrá lo que es MG Games, igual ellos lo saben, yo no lo tengo muy claro. Game Kids Advance, como veis el diseño se parece bastante a una Game Boy Advance, colores llamativos, la verdad que desde fuera tiene muy buena pinta. Aunque el cartón de la caja no es que sea gran cosa y aparte de que esté bastante deteriorado. Y aquí tenemos, por un lado la consola, una pistolita, una fuente de alimentación. Vamos a ir viendo paso a paso. Game Kids Advance. Como veréis, la pantalla es bastante más pequeña que en la foto. Ocupa bastante menos que en la foto. Mirad la comparación. Una pantallita un poco más pequeñita, todo logotipo. La tapa para las dos pilas, el slot de cartucho, es un conector de joystick DB9, interruptor LCD-TV. Curioso. LCD-TV. La verdad que los colores no son demasiado feos. Conector de fuente de alimentación, conector AV y conector de antena. Cartucho incluido 9.999.999 en uno. Ya ves que de juegos en un cartucho tan pequeñito. Obviamente no va a haber todos esos juegos. Luego lo veremos, pero 9.999.000. ¿Alguien se lo cree? Yo no. Aquí los cables RCA para conectar a la tele por vídeo compuesto. La pistola, que no pesa absolutamente nada, parece que está hueca, conector de B9. El sonido es bastante de plástico. El mando, no sé, me recuerda un poco a los antiguos Gravis de PC, estos mandos de baja calidad. El cable ha salido así de caja, o sea, está roto. Aquí tenemos la fuente de alimentación, un cable de antena, que también podemos conectar la Game Kids a la tele por RF. Y lo que me llama más la atención de esta consola, el adaptador de Famicom. Lo podemos enchufar, no sin mucho problema, entra forzado. Y a este adaptador le podemos conectar directamente cartuchos de Famicom. Por la salida AV sacaremos la imagen y podemos jugar con la consola. Si tenemos conectado el mando, este nos valdrá para el Player 2. No funcionará como Player 1, pero sí que podremos jugar a dos jugadores. El Player 2 con el mando externo y el Player 1 con el de la consola. ¿Qué os parece si la probamos? Y aquí tenemos la Game Kids Advance funcionando en su parte LCD, que consta de 3 juegos. Un juego de plataformas, otro tipo Tetris y otro tipo Shoot'em Up. Todos basados en los cubos que se ven y en el muñequito que se ve en la parte de las plataformas. El Shoot'em Up es el mismo muñequito que vemos aquí, pero va pegando tiros. Vamos a probarlo así un poquito por encima al Tetris.
Comentaros que en modo plataformas tiene 10 variantes diferentes, que al final son todas parecidas, es como diferentes dificultades. En la variante del Tetris tiene 99 niveles diferentes, unos hacia la derecha, otros hacia la izquierda, pero básicamente los mismos. En algunas salen piezas diferentes a las que estamos acostumbrados y en otras salen solo una única clase de piezas, por así decirlo. La verdad que esto no es que sea lo más interesante de la maquinita esta, pero bueno, ya veis que mal no está. Una maquinita como muchas de estas que hemos visto durante nuestra vida. Pero lo interesante es la parte Famicom. Vamos a probarlo. Vamos a empezar probando con el cartucho que viene con la Game Kids. Como veréis, Super Mario, Baseball, Olympic, que es el Track and Field, Duck Hunt, Jewelry, que es un clon del Columns, así hasta 9.999.000 juegos. Al final son, si no me equivoco, 5 o 6 juegos, aparte del Circuit Charlie que no sale en el menú ahora mismo, pero casi todos son diferentes fases del Track and Field o diferentes fases de los diferentes juegos que traen. Vamos a probar a ver qué tal el Mario. La verdad es que la imagen que da esta consola por el vídeo compuesto no está nada mal. Es un poco apagada y noto una ligera diferencia de velocidad comparada con la NES original. Es como si fuese un poquito más rápido. Esto puede ser porque no tenga el mismo cristal de la Nintendo original. Igual este cristal va un poco más rápido y por eso el juego va un poquito más rápido. Pero lo que sí es reseñable es que la imagen está bastante bien. No se aprecian jailbars verticales, que es algo bastante común en las Famiclone. ¿Qué parece si pasamos a probar la pistola que viene con la Game Kids? Lo peor que puedo decir de la pistola es el cable. Lo he medido, no pasa del medio metro. O sea, si vamos a tener la consola conectada a la tele y tenemos que alejarnos para poder disparar con la pistola, vamos a estar bastante jodidos. Bueno, vamos a ver si nos llevamos por delante unos patitos. ¿Pato? Mira cómo se ríe el perro. Seguro que no soy el único que le ha intentado dar más de una vez al perrete. ¿A que vosotros también? Pato. Lo que sí es la sensación de la pistola es que al no pesar nada se hace un poco extraño. Y el clic, el ruido del gatillo, aun siendo bastante firme, funciona bien, sensible, molesta bastante el ruido que suelta. Ahora me gustaría que vieseis una cosa. Vamos a ponerle el adaptador de cartuchos de Famicom. Ya ese adaptador de cartuchos de Famicom le vamos a conectar un segundo adaptador de Famicom a la NES y un bonito cartucho de la Nintendo NES. En este caso, el Hogan's Halley. Vamos a seguir probando la pistola. Me gusta mucho el efecto que hace de encendido poco a poco, como va sintonizando, pero me parece que será más un fallo de diseño que una feature que llaman hoy en día. El Hogan's Halley también funciona bastante bien. La pistola sigue funcionando bien también, aunque sean cartuchos de la Nintendo. Otra cosa es que yo tenga más o menos puntería. Y como os digo, la calidad de imagen a mí la verdad es que me parece más que aceptable para ser un
un cacharro de baja alcurnia. Bueno, vamos a dejar la pistola de lado. Vamos a pasar a lo que a mí más me gusta de la Game Kids Advance, que es poder pincharle cartuchos de la Famicom. Así como para tener una consola al lado del monitor está bastante bien, no ocupa sitio, es una manera interesante de poder echar una partidita rápida con la Famicom. Y aquí tenemos el Hammering Harry. Vamos a ver cómo manqueo un poquito al Hammering Harry. Comentaros también que la calidad del sonido es buena. El RCA de salida está bien. A veces da una ligera interferencia de fondo, pero nada que no dé el vídeo compuesto de una Nintendo original. Que no es un audio limpio 100% ni mucho menos. No es nada exagerado el ruido de fondo que suelta, el ruido blanco que se suele decir. Y aquí tenéis el Hammering Harry, que a mí personalmente esta conversión me gusta muchísimo. Es un juego muy digno. Y ya, primer medio jefe ventilado. Vamos a dejar por aquí, que se nos ha ido el vídeo un poco de hora. Daros las gracias por estar aquí. Recordaros que el viernes que viene a las 9 estaremos otra vez en las baldas de Anchico. No olvidarse, darle al badajo, que os conozco. Y muchas gracias de nuevo por ver este vídeo. Se os quiere, un abrazo.